Con todos ustedes, bienvenidos a la entrevista en el 106.9 del FM Estéreo. Estamos en A Primera Vista, en nuestra entrevista. Qué gusto grande en esta mañana, esperando de que la lluvia de ayer no haya afectado mucho en diferentes sectores del país, porque sí vimos situaciones bastante difíciles que se vivieron no solo en la ciudad capital, sino que en diferentes zonas de nuestro país. Así que esperemos de que las autoridades competentes del caso hayan tomado las medidas y que no tengamos hechos que lamentar de ninguna índole. Bueno, qué bueno. Hoy quiero contarles que vamos a hablar de un informe que ha hecho la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD. El talón de Aquiles del gobierno es la mentira, la corrupción, el golpe a la institucionalidad democrática y el autoritarismo. Para ello, licenciada Loida Robles de FESPAD está con nosotros. Qué gusto que nos acompañe. Buenos días. Muchísimas gracias a la radio y a usted personalmente por invitarnos a este espacio, y un gusto compartir con quienes nos ven y nos escuchan. Bueno, a la orden. Qué bueno. Bueno, para empezar, vamos a hablar de este informe. Hablemos lo técnico, ¿no? ¿Cómo se desarrolló, con base a qué se saca toda esta información, dónde se ha documentado? Bueno, la institución estructuralmente está organizada por 3 direcciones programáticas, ¿verdad? Desde donde se impulsan todos los temas que vemos de país. Al interior de estas direcciones pues se lleva un análisis de la realidad nacional, un monitoreo. Tenemos un área también que monitorea nuestra área de comunicaciones, lleva un registro de lo que está sucediendo en el país. También llevamos un registro de casos. Eso nos permite como institución en este informe que hemos emitido poder hacer el análisis con base a una estructura previa y poder emitir los contenidos que hemos sacado temáticamente desde cada una de las direcciones que funcionan en nuestra institución, y haciendo un consolidado que lleva un monitoreo riguroso por parte de la dirección ejecutiva, pero también de nuestra junta de dirección. Bueno, hablemos ya en concreto de este informe. ¿Cuáles son los resultados que ha arrojado? ¿Si hay sorpresas? Pues sorpresas quizás no hay. Ya sabíamos a qué íbamos. Sí, bueno, como institución definitivamente que tenemos un análisis en cuanto a que en temas de derechos humanos hemos tenido regresividad. Lo normal sería que en los derechos humanos vayamos en un enfoque de progresividad, de conquistas. Sin embargo, a partir de la entrada de este nuevo gobierno, el análisis que tenemos en términos generales, hay regresividad de los derechos humanos. Ese es un primer elemento. Esto no ha sucedido en los últimos meses, sino que ha sido una situación que se ha venido dando desde la toma que hace el presidente de la República allá cuando toma posesión de su cargo como presidente. Nosotros vimos desde el inicio, por ejemplo, como en la primera sentada que hacen los ministros, se cierran algunas secretarías, se despide a una cantidad de gente y se vienen... Estamos hablando de junio de 2019. El balance que tenemos es de los 2 años. Okay. Entonces, en esa lógica... por eso hacemos ese análisis desde que se toma posesión por parte del presidente de la República, en donde sistemáticamente hemos venido viendo cómo se han venido violentando derechos humanos. Esta situación que se veía antes de la cuarentena por COVID-19 toma mayor fuerza durante la cuarentena. Nosotros pudimos observar cómo en ese periodo hubo una agresión mayor y regresividad, lesión a los derechos humanos de mucha población, y ha venido sistemáticamente y apuntando un poco a la estructura, a cómo está funcionando democráticamente nuestro país. Lo vemos en puntos de quiebre como son el 9 de febrero, en donde el presidente de la República
va al interior de la Asamblea Legislativa y pues se dice por ahí que hubo un intento de golpe de Estado en esa acción que tuvo, haciéndose acompañar con fuerte contingencia de militares. Pero posteriormente, y lo vamos a asociar, de hecho lo asociamos en el informe también, el accionar que está teniendo la Asamblea Legislativa, en donde el 1 de mayo, y que es otro punto de quiebre que nosotros observamos en el informe, el 1 de mayo hay un golpe a la democracia del país cuando se hace la destitución de funcionarios de la Corte Suprema de Justicia, pero también de la Fiscalía General de la República. ¿Por qué nosotros hacemos un análisis también e incluimos el accionar de la Asamblea Legislativa? Prácticamente porque como institución tenemos el análisis de que el órgano ejecutivo está actuando de cara a articular a una concentración de poder, en donde también la Asamblea Legislativa prácticamente responde al órgano ejecutivo, pero también otras instancias como lo son ahora Corte Suprema de Justicia, el Instituto de Acceso a la Información Pública, Fiscalía General de la República. Entonces es un actuar articulado en donde hay esa concentración de poder y no podemos hacer un análisis únicamente del actuar del órgano ejecutivo cuando vemos que hay una serie de instituciones articuladas de cara a favorecer también los intereses del órgano ejecutivo. Si vemos, como dicen, el talón de Aquiles del gobierno es la mentira. ¿Esto ha sido durante los 2 años o solo son periodos? Ha sido una constante, de hecho. Ha sido una constante, pero con esos puntos de quiebre en donde se ha agudizado mucho más. Ha habido, por ejemplo, un discurso de cara a que toda persona que sea disidente, toda persona, pero también toda institución que sea disidente, se le denomina como contraria del órgano ejecutivo, se le denomina que está en contra de los intereses del Estado, en contra de la población. Hay un discurso que se maneja no solo por parte del presidente, sino también por parte de todos sus allegados, de todos sus ministros. Ahora lo vemos que se está replicando también por parte de las y los diputados y una serie de actores que replican ese discurso, que obviamente el alcance que tiene el gobierno mediáticamente no se compara al alcance que podemos tener, por ejemplo, las organizaciones de sociedad civil, y eso llega a la población y la población hace un análisis, inclusive los balances que se hacen dan muestra de apoyo al órgano ejecutivo, al presidente en específico, porque se está manejando ese discurso que obviamente llega a la población, pero que además va acompañado con algunas acciones de corte populista, asistencialista, y que no negamos el impacto positivo que pudo haber tenido, por ejemplo, el bono de $300 que se le dio a la población o la canasta. ¿Alcanzó para tanto $300? No, definitivamente que no. No, pero yo digo en réditos políticos. Es que no ha sido únicamente eso, porque también ha habido una entrega sistemática de la canasta de alimentos, ha habido una serie de acciones que se agudizan durante un periodo de campaña, además lo que le sirve al presidente de la República, y vamos a hablar de él porque al final el gane al interior de la Asamblea Legislativa del presidente de la República. Eso es un tema de estudio también, ¿no? Sí, definitivamente. Porque la gente es incomprensible sí, que no conocen a los candidatos, bueno, ni a los alcaldes, no, que son de su localidad. Exactamente. Es que la gente ha votado por una idea, ha votado por una letra, por una figura. ¿Pero eso es bueno? No es bueno, porque uno debe de conocer, como población debe de ser crítico, estudiar y analizar las propuestas que cada uno de los candidatos a nivel individual presentan a la población de cara a mejorar las condiciones de vida de ella, y no votar a ciegas por un ideal que a la larga ha permitido en términos prácticos esa concentración de poder.
Bueno, está con nosotros, representando a FESPAD, la licenciada Loida Robles. Estamos hablando del informe, el talón de Aquiles del gobierno es la mentira, la corrupción, el golpe a la institucionalidad democrática y el autoritarismo. Hablábamos, bueno, usted mencionaba de que al disidente de ideas, de pensamiento, de expresión, se le ataca, pero ¿esto solo es al funcionario, a las organizaciones sociales o también a la población en general les pueden aplicar lo mismo? No, nosotros hemos visto, de hecho, que a título personal a cualquier persona que se muestre disidente a ese discurso oficial, que cuestione, puede ser agredida principalmente con las plataformas electrónicas que están tan de moda en este momento y que han constituido el medio por el cual se gestiona la política pública en este país. Entonces, eso obviamente puede tener implicaciones a nivel físico, concreto, pero sí hemos visto, bueno, y que de hecho lo hemos visto en algunos momentos, principalmente en el periodo de elecciones de alcaldes y diputados, lo pudimos observar, algunos con actos de violencia o agresiones a algunos actores, representantes, por ejemplo, de medios de comunicación. Ese discurso, al final, el poder de la palabra, ¿no? Se puede llegar a concretar y se ha visto, lo hemos visto por el monitoreo que nosotros llevamos como institución. Hemos observado cómo a través de las plataformas, principalmente, digamos que la plataforma reina para gestionar la política pública en este país y que ha decidido así el presidente de la República, es Twitter. Y vemos cómo a través de ella, pero no exclusivamente, se dan agresiones a personas defensoras de derechos humanos o a cualquier persona que se muestre contraria a lo que este grupo que articula la idea oficial está emitiendo. ¿El autoritarismo a dónde aplica acá? En estos 2 años de gobierno y, bueno, un mes también, que es prácticamente todo el Estado ya. Sí, definitivamente que en este mes hemos visto... Ha habido un cambio de 23 meses al mes 24 que ha sido entre mayo y junio. Sí ha habido, para concretar lo que ya se venía escuchando por parte del presidente de la República. El actuar de este gobierno ha venido sistemático, ha venido calculado de cara a la concentración de poder. Si nosotros observamos, hubo una separación de ideas y controversia por parte del órgano ejecutivo y el órgano legislativo con la anterior legislatura. Pudimos observar cómo habían agresiones públicas, descalificaciones, inclusive hubo una declaración en cuanto a que no se iba a observar ni a sancionar absolutamente nada de las iniciativas que vinieran de la anterior legislatura. Eso, y por ahí en lo que vamos platicando, son los vicios de ese autoritarismo que nosotros podemos observar. Con la entrada de la nueva asamblea hubo realmente la concreción de lo que se venía diciendo, por ejemplo, de no tomar en cuenta esas iniciativas que venían del órgano legislativo, pero además las agresiones verbales que se venían escuchando en contra de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en cuanto a que se decía que los magistrados estaban en contra de la salud de la población, como se dijo por parte de otros actores también. Entonces podemos ver en ese mes cómo se llega a concretar con el poder que permite prácticamente, porque ahora se tiene todo el control de la emisión y la sanción de cualquier ley de la República, pero además de cualquier reforma, pero además de poder entrarle a una reforma de la Constitución de la República, pero además de poder emitir deuda pública.
se tiene todo ese control porque todo el ciclo para aprobar leyes está en el control del órgano ejecutivo prácticamente. Nosotros podemos observar cómo ante una comunicación que tiene el presidente de la República, hay una reacción por parte de las y los diputados del partido Nuevas Ideas en sintonía con lo que está diciendo el presidente. Entonces no hay una evaluación, lo pudimos observar, por ejemplo, en cómo se concretó el discurso que tenía el presidente de la República de que no se iban a tomar en cuenta ninguna de las iniciativas, y ya no solo no sancionar las que le eran remitidas, sino que se manda a archivo toda una serie de iniciativas que no venían siendo solo discutidas por la anterior legislatura, sino que además contaban con el esfuerzo de la sociedad civil organizada que había presentado muchas de esas iniciativas. Todo eso se deja de lado. Y como reitero, es en esa coordinación que existe ahora entre órgano ejecutivo y asamblea legislativa. ¿Cómo se da el golpe a la democratización? Bueno, si tenemos mentira, tenemos corrupción, autoritarismo, sí. El golpe a la democratización es inminente. Sí, definitivamente que democracia no únicamente, cuando hablamos de democracia, no es únicamente el tema de emitir el voto, ¿no? O sea, esa es una forma que tenemos todas y todos los ciudadanos de poder elegir a quienes nos deberían de representar en las instituciones. Pero la democracia no se limita a eso. Hay lesiones a la democracia cuando hay concentración de poder, hay lesiones a la democracia cuando hay cierre, hay opacidad por parte de las autoridades, cuando se limita la transparencia, el acceso a la información, cuando se agreden además las libertades individuales, cuando se lesiona el derecho de libre asociación, cuando se lesiona los derechos económicos, sociales y culturales, el derecho a la salud, al trabajo, que es todo lo que hemos venido viendo. Pero se concreta mucho más y se evidencia la inseguridad jurídica cuando se emite, por ejemplo, la remoción de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, cuando se remueve al fiscal general de la República sin haberse observado todo el procedimiento que ya determina la ley para poder nombrar a un funcionario y sin que estos funcionarios hayan concluido con el periodo para el cual habían sido electos. Entonces, no es únicamente la lesión a la democracia, el hecho de que se hayan emitido estas resoluciones al interior de la Asamblea Legislativa motivadas por el órgano ejecutivo, sino también cuando hemos visto previamente toda una cantidad de agresiones a los derechos de toda la población. Entonces, por eso reitero, es una cuestión que ha sido sistemática, disfrazada realmente de que hay cumplimiento pleno de los derechos humanos, pero es claro que para este gobierno la agenda de derechos humanos no es una prioridad. No es una prioridad el combate a la corrupción, lo hemos visto recientemente con el quiebre que se hace con el acuerdo que se tenía con las CICIG para investigar la corrupción de este país. Bueno, y por ahí emite un comunicado la OEA en donde queda en evidencia algunas orientaciones que se estaban recibiendo por parte del órgano ejecutivo para que la CICIG investigara solo la corrupción del pasado y no la corrupción que se está suscitando en el presente. Entonces es una serie de acciones que dan muestra realmente de esa inseguridad jurídica que también se traduce en esa lesión a la democracia que hoy estamos viviendo. ¿Cómo podemos hacer una comparación entre qué es más fuerte, la corrupción, la mentira, el autoritarismo? Porque corrupción vemos, alguien me decía, el primer acto de corrupción es que aceptes un cargo público al cual no eres ad hoc a ese puesto, digamos. Pero, ¿qué es más fuerte de todo esto?
Esa pregunta es bastante difícil porque no podemos ponderar en los derechos humanos cuál tiene como mayor jerarquía. Cuando sabemos que realmente no hay mayor jerarquía en los derechos humanos. No obstante, hay acciones constitutivas inclusive de delito, como lo es la corrupción, que tienen un mayor impacto en la población. Todo el tema de derechos humanos, además, una de sus características es que están interrelacionados. En esa lógica, la afectación de un derecho tiene consecuencias directas con otros derechos. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del tema de corrupción, para mucha población el tema de corrupción es algo que está allá arriba en el imaginario de la corrupción, cómo se come, cómo me afecta. Realmente no logro concretar en qué me afecta a mí directamente. Sí afecta directamente, y por eso digo de que tienen un efecto tipo un efecto dominó. Lesionar un derecho afecta a otro derecho. La corrupción, por ejemplo, todo ese dinero que se apropian los malos funcionarios, todo ese dinero no llega a la satisfacción de necesidades de la población, no llega a mejoras a los sistemas de salud, no llega a aperturar más fuentes de empleo, no llega a la satisfacción en temas de educación. Es decir, tiene un efecto directo en la población. Lo que pasa es que como población, y es comprensible, como si la población no lo demanda. A eso iba. Como población es bastante comprensible porque como población estamos en el día a día pendientes de qué vamos a comer, y eso es aceptable porque hay un nivel de pobreza en el país que obviamente impacta en la satisfacción de necesidades de la población. Entonces pensar de repente, y nosotros desde las organizaciones sociales algunas veces nos lo cuestionamos, pensar en qué es eso de democracia, institucionalidad del Estado, cómo eso se lo come en el día a día la población. Entonces mucha de la población no está pensando en eso, está pensando en el día a día. Pero desde el nivel macro, todo ese dinero, por ejemplo, que no está llegando a la satisfacción de necesidades, indirectamente, y me refiero a indirectamente, aunque la población no lo esté pensando, al lograr evitar que todo ese dinero sí llegue a esa satisfacción de necesidades, eso se va a ver impactado en el qué como en este día. Eso se va a ver impactado en la calidad de salud que me están dando. Entonces, pero ese análisis, y es comprensible, no se está haciendo a nivel de toda la población. Y por eso decía, algunas veces desde las organizaciones de sociedad civil nos cuestionamos verdaderamente porque hablamos en términos que la población algunas veces no le interesa o no lo comprende. ¿Cómo es el golpe que reciben las organizaciones sociales? En este caso, digamos, FESPAD ha sido hasta como de las principales en señalar de que ya no se les va a aprobar, digamos, de parte de la Asamblea Legislativa algún presupuesto, que son los señalados, que hoy se llaman organizaciones sociales, hoy es es sociedad civil, en fin, son muy atacados. ¿Cuánto lo está sufriendo FESPAD? Bueno, en ese discurso que venimos escuchando por parte de las autoridades del Ejecutivo, ahora también de la Asamblea Legislativa y de algunos otros actores políticos de la vida política del país, decía previamente, el ser una voz disidente ya te habilita para ser atacado. ¿Pero están en contra o ser disidente simplemente es que no estar de acuerdo en alguna? Es que el disenso es necesario para la democracia, el disenso es necesario para la satisfacción de todos los derechos de la población. Hay que recordar que no siempre tenemos la verdad absoluta. Además,
la política pública requiere de la participación ciudadana a efecto de que sean los mismos, las mismas personas que están sufriendo en la afectación de sus derechos que puedan llevar a las autoridades públicas qué es lo que se necesita, que puedan ser partícipes en toda la implementación y monitoreo de la política pública. Ser una voz disidente ha llevado ciertamente a las organizaciones de sociedad civil a ser atacadas. Hemos visto, por ejemplo, en este momento cómo se ha creado al interior de la Asamblea Legislativa una comisión especial que va a investigar los fondos que fueron destinados a organizaciones de sociedad civil. Y eso está bueno. Hay que investigarlo. Hay que saber qué es lo que ha pasado con los fondos del Estado. FESPAD, a nivel particular, no hablando de todas las organizaciones de sociedad civil, ha venido por muchos años. De hecho, tenemos una propuesta que le presentamos a la Asamblea Legislativa para que esos fondos que eran destinados a las organizaciones de sociedad civil fuesen transparentados, que fuese un fondo concursable con un proceso transparente, una asignación transparente, y que pudiese ser monitoreado en qué se utilizaban esos fondos que son del Estado, que son de la población. Nunca nos escucharon porque verdaderamente ese era un fondo que estaba siendo utilizado por algunos partidos políticos. Pero es una realidad que hay organizaciones que son de fachada, si lo queremos ver. Esa es una realidad, que hubieron organizaciones que respondían a los intereses de partidos políticos. Por ahí vimos a la esposa del diputado Gallegos, que tenía una organización, la cual había sido financiada con fondos de la Asamblea Legislativa y que no se sabía en qué se habían invertido esos fondos. Hay que investigar a fondo. Definitivamente, FESPAD nunca ha recibido un fondo de los gobiernos, nunca recibió fondos de la Asamblea Legislativa ni de ninguna otra índole. Sin embargo, ¿cuál es el discurso que se escucha en este momento? Pero son señalados. Sí, porque el discurso que se está teniendo es las organizaciones, porque es un discurso que favorece el descrédito a un colectivo en general y no individualiza quiénes ciertamente han sido las personas favorecidas. Investiguemos, pero investiguemos toda la corrupción. Investiguemos todos esos casos que se han conocido de este gobierno, en donde se ha escuchado de compras de medicamentos a sobreprecio, de compra de alimentos en el extranjero, o más bien de fiar, como le decimos popularmente, que se fió alimentos a otros gobiernos, a empresas de otros países, y no se les ha cancelado. Ha habido un endeudamiento serio, que la población ciertamente recibió su canasta de alimentos, pero ¿quién va a pagar eso? Si el país está altamente endeudado. No hubo transparencia de cómo se iba a distribuir eso al final. Pero si eso es lo que quiere el pueblo. Pues sería lamentable y justamente estos espacios hay que aprovecharlos para tratar de dilucidar qué es lo que está pasando verdaderamente. Porque yo inclusive dudaría que eso es lo que quiere el pueblo. Pero las encuestas vienen. Es que yo regreso a lo que decía previamente. Se han impulsado acciones de corte populista, asistencialista, que a la población en este momento le da una sensación de que se le está se le ha por lo menos estos dan una algo. necesidad. Exactamente, y eso nosotros lo hemos escuchado en algunas poblaciones a las cuales hemos llegado. Este gobierno se ha acordado de nosotros, otros gobiernos no se acordaban. Este gobierno se ha acordado porque ha llevado la canasta de alimentos, que ha permitido un mayor endeudamiento. Pero ¿cómo le explico, Loida, a la población de que esto lo tenemos que pagar? A mí los mismos $10 me van a seguir llegando a la bolsa. Sí, los mismos $10 le van a seguir llegando, pero aquí ya se escucha, por ejemplo, que hay que subir impuestos porque hay mayor endeudamiento. Aquí ya se está mencionando, por ejemplo, de subir el impuesto al valor agregado, que es el IVA. El IVA lo pagamos todas y todos. O sea, para ponerlo en términos bien concretos,
la libra de azúcar que yo voy a comprar a la tienda que está cerca de mi casa ya lleva ese impuesto, que se lo agregan en esa cadena de producción, todos lo recuperan. Lo recuperan en el transporte, lo recuperan quienes lo producen, quien lo termina pagando es esa persona que lo compró y lo consumió en su hogar. A esa persona no tiene a quien cobrarle ese IVA. Todos los demás se lo cobran al siguiente. Pero esa persona que lo consumió no tiene a quien cobrárselo. Y ahorita ya se habla, por ejemplo, de un incremento al impuesto al valor agregado, que eso se va a traducir en que se van a incrementar los productos, el precio de los productos ahí en la tienda, en el mercado, se van a incrementar. Al final terminamos pagando todas y todos. Esos $10 que me alcanzaban para comprar más, ahora ya no me va a alcanzar para lo mismo. Ahora voy a comprar menos con esos $10. La percepción, como usted menciona, en algunos sectores o comunidades donde ustedes se acercan, con lo cual trabaja FESPAD, pero la percepción de la población sigue siendo muy positiva hacia el actual gobierno. Usted ha explicado las razones quizás principales por las que, pero vamos a sectores donde, porque esta ayuda no llega a todos lados. Sí. O sea, los $300, por ejemplo, les digo, a mí no me muy llegó. poco, sí, yo conozco muy pocas personas a las que sí les llegó. La bolsa, canasta, como le llamen, de alimentos, algunos sectores llegaron 1, otros 2, otros 3, otros 4. 5. Exacto, 5, pero a otros llegó de casualidad 1. Sí. Entonces, ¿cómo a estos sectores a los que prácticamente no les llegó, también lo aprueban? Sí. ¿Es como empatía con los demás o simplemente una moda? Yo hablaba previamente del poder Las comunicaciones han sido fundamentales. Del aparataje de comunicaciones. Ha habido una captura a la libertad de expresión y le voy a decir por qué consideramos desde FESPAD que ha habido una captura a la libertad de expresión e inclusive a la libertad de prensa en este país. Ha habido una captura en tanto hay concentración de medios de comunicación públicos que están en disposición de un discurso oficial. Tenemos las plataformas electrónicas, pero además tenemos radio, tenemos televisión, periódicos, tenemos todo un aparataje comunicacional pagado por el pueblo, porque a toda persona que trabaja en esos medios o para echar a andar, para poner en funcionamiento esos medios, hay que inyectarle una cantidad de dinero que viene del presupuesto de la nación, es decir, que viene del dinero del pueblo. De ese dinero que yo pagué por la compra de la libra de azúcar que llega al Estado en ese acumulado de todas las libras de azúcar que vendemos en este país y de todos los demás productos, llegan al Estado y el Estado dispone de qué se va a hacer con ese dinero que le llega. Todos estos medios de comunicación prácticamente así se maneja, como que tuviesen la verdad absoluta. Inclusive tergiversan la verdad en tanto que están replicando el discurso oficial, por ejemplo, hablando de las organizaciones de sociedad civil, y para poner un ejemplo práctico, hablan en términos generales de las organizaciones de fachada, ¿sí? Y ahí no hacen distingo de las organizaciones que realmente han recibido fondos y que son organizaciones que respondieron a intereses de partidos políticos que todavía están vigentes y que constituyen, por ejemplo, uno de ellos, el aliado principal del partido Nuevas Ideas. Está eso, pero además hay obstáculos para la prensa. Hay medios de comunicación a los cuales inclusive se les cuestiona antes de que hayan hecho la pregunta en una conferencia de prensa, se les cuestiona. Y primero se les descalifica y después, vaya, hace tu pregunta. Y ya cuando hacen la pregunta, se da una respuesta muy vaga o muy manejada de tal forma
que se tergiversa la verdad. Entonces hay una captura prácticamente de ese discurso oficial concentrado en estos medios de comunicación que también son oficiales y que obviamente llegan a toda la población. La capacidad que tiene un medio de comunicación privada no es la misma que tiene un medio de comunicación oficial. Entonces esa idea está llegando a toda la población, pero además tenemos una población que no es crítica. Y si no es crítica, únicamente replica ese discurso. Y en esa lógica, ese discurso que yo digo, y estamos aquí en una reunión allá en mi colonia, y ese discurso llega a otros y así se va replicando. Entonces, es un discurso generalizado en donde hay una aceptación, como digo, porque la población también ha recibido, quizás no toda, pero ha recibido un apoyo concreto que antes no lo veía, pero que tampoco analizamos quién va a pagar ese apoyo que estamos recibiendo cuando ni siquiera se tiene un faro de cómo implementar esas medidas que se convierten por ello en medidas asistencialistas. Si hay corrupción, si hay mentira, si hay un golpe a la democratización en nuestro país, ¿cuándo va a sufrir una fisura o cuándo se va a cortar el talón de Aquiles? Mire, todos los gobiernos tienen un desgaste natural en cuanto a van ejerciendo su administración, ¿no? Obviamente aquí pareciera que no hay desgaste, ¿verdad? Porque vemos que las encuestas le siguen dando Creo que no hay semana que no saquen un acto de corrupción o un acto de autoritarismo como se menciona, pero como dice mi hija, no pasa nada. No pasa nada. Y es justamente por eso que veníamos hablando, o sea, hay una idea, hay un imaginario de que todo está bien, de que no hay problema. Y muchas veces el hecho que decíamos previamente, que la población no está en el día a día pensando en democracia, porque eso no se come. No está en el día a día pensando en institucionalidad del Estado, porque eso no se come. Está pensando en otras cosas. Entonces no logramos dimensionar el efecto directo que tiene, la afectación directa que tiene el hecho de que haya esa concentración de poder en muy pocas manos, el hecho de que prácticamente los 3 órganos del Estado están siendo administrados por una sola figura, por un solo grupo, por los intereses muy particulares. Eso afecta directamente a la población. Eso afecta en tanto desconocerse la política pública de cara a esa satisfacción de necesidades que se tiene para todas y para todos. Si vemos la posición del salvadoreño de a pie, si vemos la posición de los tanques de pensamiento, si vemos la posición del gobierno, son 3 posiciones completamente diferentes o realidades completamente diferentes. Quizás más realidades, porque la posición del gobierno discursiva sí, es la que se replica en la población. Pues. Pero la percepción que tienen todas las voces disidentes, y que tampoco son pocas, de repente se habla de el famoso 3%. Ese 3%. Ese 3% está haciendo ruido, aparentemente, ¿no? Vemos nosotros posición también de actores internacionales, vemos cómo el mismo presidente Nayib Bukele se contradice en el discurso cuando él era una persona integrante del partido FMLN. Veíamos, por ejemplo, expresiones de él de cara a una comunidad internacional que actuara, que asesorara. Vemos ahora, por ejemplo, cómo manda a callar a la comunidad internacional. Y eso trae repercusión. Por supuesto que trae repercusiones. Nosotros como país no somos una isla, no somos
autodependientes, somos un país altamente endeudado, con necesidades, tenemos a una fuerte población salvadoreña viviendo no solo en Estados Unidos, sino que en muchos países del mundo, que se concentran mucho más en algunos países, como es el caso de Estados Unidos. No somos una isla, vivimos de la remesa también. Entonces no podemos decir de que todo lo que se haga lo vamos a hacer aquí encerradito y nadie se meta conmigo, nadie de la comunidad internacional, porque estoy limpiando la casa, déjenme limpiar la casa y no se meta. O sea, estoy limpiando la casa, pero tengo necesidad de el financiamiento externo, tengo necesidad de la cooperación internacional, tengo necesidad de la remesa. O sea, no es tan cierto, no somos una isla que no necesite de la vinculación de la comunidad internacional. No sé si es lo idóneo decir una calificación o hacer un análisis, pero en sí, en concreto, en 2-3 minutos, ¿cómo puede este documento usted resumirlo? Explicadito. Retrocesos, ciertamente. No hay agenda de derechos humanos por parte de este gobierno. Hay una regresividad. Ha caracterizado y sigue caracterizando a este gobierno la mentira, la corrupción fuertemente, lastimosamente. Es algo que caracteriza a este gobierno, reitero. Se emite un acuerdo con una instancia internacional como lo es la Organización de Estados Americanos, y cuando este organismo emite un informe desfavorable para el órgano ejecutivo, se le cortan las alas en cuanto a la investigación y se busca la manera, el nombramiento o la vinculación que se hizo del ex alcalde de San Salvador es prácticamente un pretexto que se ha utilizado, porque aún que él hubiese sido contratado por la OEA, y ya lo dice la OEA en su comunicado, no implicaba una impunidad o una inmunidad para el exalcalde de San Salvador. Entonces ya se venían observando algunas acciones que orientaban a que eso iba a suceder, porque ya habíamos visto, por ejemplo, al fiscal general de la República, que ha sido nombrado de manera inconstitucional, que está fungiendo en este momento. Ya él había emitido opinión en cuanto a que se iba a observar el acuerdo que se tenía con las CICIES. Y siendo que el fiscal general responde a los intereses del órgano ejecutivo, pues era de esperarse lo que iba a suceder. Entonces, este informe que emite FEPAD da muestras en diferentes temas que aborda de ese retroceso que ha habido y de la falta de una agenda de derechos humanos que lleva este gobierno. Da muestra de esa articulación que se tiene, esa concentración de poder entre los diferentes órganos del Estado, que obviamente van a llevar al país y que ya lo tienen en una inseguridad jurídica que va a tener implicaciones sociales, políticas, económicas para toda la población. Y esa factura la vamos a pagar todas y todos. No solo las autoridades, no solo ese que es mal denominado 3%, no la vamos a pagar solo un grupito, la vamos a pagar todas y todos. Si unimos todos estos actos o todas estas acciones que realiza el gobierno, ¿qué tan afectado o qué tan en peligro está la organización civil, la sociedad civil? Estas organizaciones. Sí, hay un entorno para sociedad civil. ¿Tiene de acabárselos? Mire, posiblemente, de hecho es que como organizaciones estamos claros que hay una persecución en este momento, ahorita discursiva y en concreto con la creación de la comisión al interior de la Asamblea Legislativa, ese discurso generalizado que se tiene, ya hay inclusive organizaciones
que están denunciando el hecho que al interior del Ministerio de Gobernación, en el registro de asociaciones y fundaciones sin fines de lucro, están teniendo algún nivel de obstáculos para renovar sus credenciales de sus juntas directivas cuando hay cambio de juntas. Y algunos otros obstáculos que están observando al interior de ese registro, que dan cuenta que efectivamente hay un interés de callar a las voces de las organizaciones de sociedad civil. Eso es algo que nosotros lo veníamos observando, no de ahorita, ¿verdad? Ahorita se estará agudizando, pero por ejemplo se venía discutiendo al interior de la Asamblea Legislativa una nueva propuesta de ley antilavado de dinero que mencionaba a las organizaciones de sociedad civil como un ente obligado, a las ONG como un ente obligado, y que como FESPAD estuvimos en un diálogo político con los anteriores diputados a efecto de que la regulación que se estaba haciendo al interior fuese observando los estándares internacionales de derechos humanos y lo que ya ha establecido el Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, en razón de cómo debe de regularse las organizaciones de sociedad civil. De hecho, el GAFI en su recomendación 8 establece que debe de haber un estudio al interior del país que permita, dentro de todas las organizaciones del universo de organizaciones de sociedad civil, individualizar aquellas organizaciones que pueden ser propicias para lavado de dinero o financiamiento para el terrorismo. Porque dice el GAFI que no todo el grupo de organizaciones en su conjunto están propensas a ser lavadoras de dinero o que permitan el financiamiento del terrorismo. No obstante, el manejo que se está dando al interior del país es inobservando lo que ya dice el Grupo de Acción Financiera Internacional. El país está obligado a observar lo que dice. Se hace inobservando eso. No hay ese estudio que debe de ser participativo. No existe. Y las regulaciones que se vienen dando son en razón de criminalizar a todo el sector sin observar estas recomendaciones. Entonces estamos claros como organizaciones que puede haber una persecución no solo a la institucionalidad, sino también a las personas defensoras a nivel individual. Ese discurso, obviamente, como todos los otros temas, impacta en la población. Sí. Escuchamos nosotros de personas que dicen, las organizaciones de sociedad civil, hemos escuchado específicamente, FESPAD. A FESPAD seguramente lo van a investigar porque nunca hemos recibido un fondo de ese fondo de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, en el discurso se maneja todas las organizaciones de sociedad civil. Son de los principales. Claro, definitivamente que... ¿Son incómodos? Somos incómodos porque somos una voz disidente, porque hacemos análisis, porque señalamos las violaciones a derechos humanos que se están dando, porque señalamos la mentira, la corrupción, señalamos esos aspectos que definitivamente es incómodo para el gobierno, como por ejemplo lo fue la CICIES. Fue incómoda con su informe, te anulamos. ¿Pero y cómo se puede catalogar de que ellos la propusieron, ellos la hicieron y ellos la quitan? 2 años, no, 3 años, digamos, porque sí, la campaña fue parte de... Claro. El presidente de la República, en su campaña electoral, él se abanderó con el combate a la corrupción. Los mismos de siempre, decía. Y eso es sigue. Una palabra, unos discursos que siguen, y hasta ahorita pregúntele quiénes son los mismos de siempre, ahí cabemos todos, ¿verdad? Los mismos de siempre, cualquier voz disidente, porque los mismos de siempre puede ser una radio, puede ser FESPAD, una organización, puede ser los exdiputados, puede ser cualquiera, los mismos de siempre quien me sea incómodo. Entonces, definitivamente que ese discurso que él maneja durante su periodo de campaña intenta concretizarlo a medias,
con el establecimiento del convenio marco con las CICIES, Sí. para la creación de las CICIES. Perdón, que la falta de agua metí aquí, no me dan Qué agua. barbaridad. Perdón. Intenta concretar con eso, pero lo hace a medias. ¿Por qué? No se viabiliza la creación de una ley que le permita ampliar el mandato a las CICIES. Nace con un defecto que es un convenio marco que lo limita al actuar del órgano ejecutivo. Y justamente como lo limitaba al actuar del órgano ejecutivo, el órgano ejecutivo en ese momento decide anularlo. Incongruente, porque es parte de su discurso de campaña, es algo que concreta, digamos, a medias, pero lo genera con el acuerdo marco de creación de las CICIES y lo anula. Para que no me Gracias, regañen. muy amable. Gracias. Y lo anula. Entonces, es incongruente, como lo decíamos desde las organizaciones de sociedad civil, que era incongruente que no emitiese una sanción a una eventual aprobación de la ley que le permitiese a las CICIES ampliar su mandato y que le permitiese ser querellante en los procesos judiciales, o sea, poder actuar como parte en los procesos judiciales. No lo hizo, y amparados en algo ciertamente mediático, como lo decía usted, es un show. El hecho que se anuncie la incorporación eventual, ni siquiera se concretó, del exalcalde de San Salvador a trabajar a la OEA, lo utilizan como bandera para anular el acuerdo marco que se tenía y que se había firmado, y que los únicos resultados que se conocieron de las CICIES, la investigación de 12 casos, el informe del manejo de fondos durante la pandemia, la cuarentena por COVID-19, el cual dio muestras de ser un manejo irregular que tuvo el órgano ejecutivo. Ese producto concreto lleva a lo que hoy tenemos, a que se anule ese acuerdo marco y que se cancele la CICIES. Bueno, estamos en la parte final con la licenciada Loida Robles de FESPAD. ¿El documento está accesible para toda la población? Sí, como no lo hemos hecho público, pueden acceder a él en nuestras redes sociales, también en nuestra página web, nos encuentran como FESPAD, y ahí está disponible también. Si nos lo piden, pues se los podemos, no lo tenemos en físico, pero lo podemos remitir. Si alguien no lo logra ubicar, lo puede pedir al correo institucional fespadinfo@fespad.org.sb. Bueno, ahí podemos encontrar el documento. ¿Un documento de estudio? Sí, sirve mucho para el análisis, ¿Sí? Sirve mucho para la toma de decisiones de distintos actores. Esperamos nosotros que sirva mucho para este gobierno, esperamos que lo lean y que empiecen a actuar de forma distinta, que incluyan esa agenda de derechos humanos a su actuar. Y obviamente sirve. ¿Y si le mucho. ponemos una nota a los 2 años en derechos humanos del gobierno? Uy. Realmente que está muy baja, o sea, yo no me atrevo a ponerle una nota, pero... ¿Cómo era? Excelente, muy buena, necesita mejorar. Y hasta ahí llegaba. Sí. Sí, pero... ¿En cuál se queda? Para no darle un número. Necesita inscribirse. No fue. Necesita inscribirse. Que llegue a clase. Es que no tiene una agenda de derechos humanos. Nosotros no negamos que hay medidas, por ejemplo, lo fuerte que en este gobierno le ha tocado pasar es el tema de la COVID. No negamos que hubieron medidas de cara a proteger la salud de la población. No negamos que la canasta, los $300 en algo ayudó a la población. El punto es cómo se gestiona. El punto es cómo a la par de esto se emiten otras acciones en detrimento de las libertades personales. Se decreta cuarentena y el mismo día que se decreta se empieza a capturar gente que andaba en la calle y quizás que ni sabía que ya habían decretado. Se empieza a llevar gente a los centros de contención y a ser tratados como delincuentes.
violentándose su derecho a la salud. Entonces lo que hago con una mano lo destruyo con la otra. Ponerle una nota realmente bien difícil, porque sería una muy mala nota, porque no tiene la agenda de derechos humanos incluida en su quehacer este gobierno. ¿Sería que van a quitar a Polonia o lo van a dejar que termine? Fíjese que es extraño. Esperábamos que lo hicieran en que la lo segunda, hicieran tercera. de forma inmediata, y posiblemente no haya sido removido. Digo posiblemente porque no estoy al interior del análisis que se está haciendo en la Asamblea Legislativa y en el órgano ejecutivo, que debería de hacerse, debería de transparentarse el análisis de a quién vamos a nombrar. Pero además debería de observarse la Constitución de la República antes de realizar alguna acción de este tipo. De repente pudiese ser, y digo pudiese ser porque no estamos al interior y no conocemos ese análisis, que el impacto en las resoluciones de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos no es similar a las resoluciones, por ejemplo, de la Corte Suprema de Justicia, porque las resoluciones de la PDDH no son vinculantes. O sea, se queda a nivel de recomendables, y posiblemente con eso pueda vivir este gobierno, ¿no? Esperaríamos nosotros que se respete la institucionalidad, que exista seguridad jurídica. Todas esas remociones que han habido han puesto al país en una inseguridad jurídica que obviamente también va a tener su repercusión a nivel económico en cuanto a las inversiones que puedan haber por parte de empresas o de algunos otros actores que, al no ver seguridad jurídica en un país, prefiere retirarse. Entonces, no sabemos con Apolonio, con el procurador, con la Corte de Cuentas de la República, no sabemos qué estará pasando. Bueno, vamos a esperar de que se enrumbe el barco. Yo siempre he pensado de que sea izquierda, derecha, centro, o sea, nuevas ideas. Lo importante es que el país lleve un buen rumbo. Exacto. O sea, quien sea que lo lleve, que se quede ahí. Pero sí, conocer la política pública. No se conoce la política pública. No hablamos, por ejemplo, con el Plan Control Territorial, que se le da muchos créditos, que se dice que se ha bajado los homicidios a nivel territorial por este plan. No negamos que hay cuestiones que no pueden darse a conocer. Pero si ni siquiera se conoce toda la política pública de este gobierno, no hay un rumbo de país. Todo es improvisado y populista. Entonces, conocer cuál es esa política pública. Ahora, inclusive ya se desconoce en la Asamblea Legislativa cuál es su ciclo para la aprobación de leyes. No hay participación de organizaciones de sociedad civil, no hay apertura. Entonces, todo es oscuro. Retrocesos y carente de garantías. Bueno, esperemos de que la próxima plática que tengamos sea un poco más positiva, más alentadora, ¿no? Vamos a hablar de otra cosa. Muchas gracias. No, a la orden, y muchas gracias a quienes nos escucharon y nos vieron. Bueno, perfecto, muchas gracias. De FESPAD, Loida Robles nos ha acompañado. Hemos conocido el talón de Aquiles, solo que el talón de Aquiles no se rompe. Es muy duro. Es muy duro. Es muy bueno. No ha jugado contra la Alianza. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Estrella y Diana se quedan con ustedes. Continúen en A Primera Vista 106.9 FM Radio.